Bien, pues Shalom, bienvenidos una vez más a otra porción de la Torá. Ya estamos acá para empezar una nueva clase acerca de la parashá del día de hoy. Bueno, pues hoy es el cierre de la fiesta de Hanukkah. Hoy terminamos esta celebración tan bonita que es la fiesta de las luces o fiesta de las luminarias. Y esta ocasión pues toca lugar a la porción de la Torá que lleva por nombre Miketz, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la parashá Miketz y está ubicada en Génesis 41 al 44, verso 17. Y esta es la porción que vamos a ver el día de hoy, que es parte de la continuación de la historia que hemos estado tratando acerca de José o Joseph. Joseph el soñador, un personaje que hemos estado analizando detenidamente, pero esta ocasión la vamos a ver desde un punto de vista de paralelismos. Vamos a ver cómo la esencia y la persona de Joseph, de José, se conecta directamente con Yeshua HaMashiach. Ahora, es importante que nosotros entendamos varios aspectos para poder introducirnos dentro de la parashá. Principalmente es que Faraón tiene dos sueños seguidos y vamos a ver cuáles son los dos sueños que tiene. Y luego vemos también que el jefe de los coperos está de acuerdo con Joseph o con José. También vemos que Faraón ordenó sacar a José del pozo, que originalmente sabemos que es un calabozo, para poder interpretar los sueños que Faraón o Paró tiene respecto a unos eventos que se van a estar presentando. Luego vemos también a lo largo de esta parashá que Faraón pone a Yosef sobre todo Egipto. También vemos que Yosef va a administrar a Egipto y le nacen dos hijos. Vamos a ver quiénes son los dos hijos, que es Manashe y Efraín. Yosef alimenta a Egipto y a las naciones. Vamos a ver en qué nivel y en qué proporción lo hace. Y cuáles son los puntos que tienen con relación al Mesías. También vemos aquí que Jacob envía a sus hijos para que suban a Egipto debido a un hambre que va a azotar la tierra. Y por último, vemos cómo José los atiende como foráneos, como personas extrañas, extranjeras, y les vende provisiones. Así que vamos a mirar algunos paralelismos que tenemos aquí en la porción de esta ocasión. Voy a estar constantemente retirando mi pantalla para que podamos ver lo que viene siendo la presentación completa. ¿Sí? Dice que vamos a empezar en Génesis 41, verso 1. Y aconteció que al final de 2 años. Aquí tenemos que analizar que la parashá Miketz lo que significa es al final o al cabo de, pero siempre es una indicación de el cumplimiento de un proceso o el cumplimiento de un tiempo determinado. Entonces acá estamos hablando de Miketz después de haber estado en la cárcel bastante tiempo. Joseph dice que al final de 2 años ocurrió algo. O sea, Joseph tuvo que estar en la cárcel literalmente durante 12 años. Si hacemos un análisis de todo el tiempo que estuvo en la cárcel, fueron 12 años en total. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues esto es una forma de aludir o una forma de apuntar y señalar de manera simbólica o de sombra profética que el Mesías tendría que sufrir y morir por las 12 tribus de Israel. Eh, dentro de, dentro del el judaísmo rabínico se enseña que el Mesías tiene dos formas con las cuales se podría manifestar hacia Israel. Una sería como el Mesías Ben Yosef y el otro como el Mesías sufriente. Por un lado, se cree que si Israel fuese digno en arrepentimiento y en observancia de la Torá, entonces el Mesías aparecería a este mundo como el Mesías Ben David, un Mesías que reina, un Mesías que trae justicia perdurable, un Mesías que trae la estabilidad espiritual, emocional, política a todo pueblo de Israel y al mundo entero. Y también está por otro lado el caso de que si el Mesías, de que si el pueblo de Israel no es digno de recibir al Mesías, es decir, que Israel está en pecado, que Israel transgrede la Torá, entonces sería un Mesías Ben Yosef, un siervo sufriente. Y en el caso de que estamos viendo acá nuestra parashá de Yosef, vemos el comportamiento de sus hermanos, de sus 11 hermanos, cómo se lo trataron a él, cómo fueron con él, cómo lo perjudicaron. Entonces ellos no eran dignos de recibir un rey o de experimentar de la presencia de un rey, sino de un Mesías Ben Yosef. Ben Yosef quiere decir hijo de José o hijo de sufrimiento. Entonces, esto quiere decirnos también que así como José estuvo 12 años en la cárcel, en total, pagando un delito que no había participado, un delito que él no había cometido, y pagando una deuda que no le pertenecía,
Asimismo, el Mesías habría de manifestarse primeramente como Ben Yosef, un siervo que sufre y que padece por el pueblo de Israel sin que tenga él alguna carga o alguna culpa. Y en esto lo podemos conectar directamente con el libro de Isaías, capítulo 52, que dice que él fue molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y que Él cargó toda la iniquidad y el peso del pecado de cada uno de los mortales. Entonces, el caso de José con el caso de Yeshua HaMashiach se compara o se hace un paralelismo en que ambos personajes sufrieron y padecieron lo que no debían, pagando una deuda de alguien que era completamente ajeno a él y que no era nada de su culpa. Dice, los 2 años también hacen alusión a la resurrección del Mesías donde está escrito que después de 2 días, como está escrito en Oseas 6:2, y dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Quiere decir que después de 2 días o de 2 años, que es cuando sale libre Joseph, asimismo después de 2 días bíblicos, que son 2000 años, entonces va a comenzar el Eterno a darle vida al pueblo de Israel. Desde el año 70 de nuestra era hacia acá aproximadamente, ya han transcurrido 2 días dentro del plan divino. Sabemos que cada día, un día para el Eterno son como 1000 años. Entonces, 2 días, según la profecía de Oseas 6:2, equivale a 2000 años. Y ahora, después de 2 días, el Eterno promete darle vida otra vez a Israel. Y fue a partir de 1948 cuando el Estado de Israel resucita en cierto sentido literal y se reestructura otra vez a nivel mundial, o sea, reconocido mundialmente como un Estado más, como una nación más, y vuelve en su proceso de restaurarse, comienzan otra vez las tribus de Israel a regresar poco a poco. Dice, así como José fue librado, también lo será su casa. Así como José fue librado de la cárcel, del pozo, del olvido, o del abandono, del destierro, vamos a decirlo de esa manera, así el pueblo de Israel va a estar siendo devuelto en este tiempo hacia Eres Israel, hacia la tierra prometida, la tierra de la bendición. Así que vamos poco a poco, ¿por qué tanta gente se está interesando en el estudio de la Torá? ¿Por qué tanta gente está preguntándose acerca de las raíces hebreas y cómo entender la escritura desde un contexto diferente y mucho más original? Pues ese es el cumplimiento de esta profecía de Oseas 6:2. Él nos dará vida otra vez después de 2 días. Él hará resucitar otra vez el espíritu del pueblo de Israel y el retorno a la Torá. Es el cumplimiento también de aquella profecía en el libro de Ezequiel, que los huesos secos otra vez se levantarían y que el espíritu del Señor entraría otra vez dentro de ellos. Bien. Ahora la expresión al cabo de, en el hebreo miketz, 2 años, nos revela que los sueños de Faraón son proféticos. ¿Qué pasará al final de estos últimos 2000 años o de estos 2 días? Vamos a tomarlo de esa manera. Dice, la muerte del panadero y la vida del copero a manera alegórica. Tienen un sentido completamente profético. Sabemos que el copero y el panadero que tuvieron sueños muy parecidos, se los expresaron a Yosef. Y Yosef a uno le profetizó la vida y a otro le profetizó la muerte. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final de estos 2000 años? Cuando el Mesías venga, pues entonces los sueños, las interpretaciones para el panadero y para el copero se van a repetir. Unos serán restaurados para la vida y otros serán condenados para la muerte eterna. ¿Qué es lo que va a hacer el Mesías cuando venga? Separará a su derecha a los corderos y a su izquierda a los cabritos. Ahora, ¿quién se ha olvidado ahora en estos tiempos del Mesías? Generalmente, no me gusta decirlo, pero en la casa de Judá, nuestros hermanos de la casa de Judá, quienes se han olvidado de Yeshua. Por un lado, ellos pueden tener la Torá, pero por el otro lado, no han reconocido a Yeshua como Mesías. Aunque quiero aclarar aquí, a ver, permíteme un segundo, quiero aclarar aquí en este punto que no toda la comunidad judía existente ha rechazado a Yeshua. Hay un número bastante grande en los Estados Unidos y también en la tierra de Israel de judíos que han estado reconociendo la mesianidad de Yeshua y que lo consideran el Mesías para la tierra de Israel y para el mundo también. Pero en un sentido pues general, por así decirlo, la mayoría de los judíos no aceptan a Yeshua como el Mesías. Dice, al final de los 2 años, José fue levantado corregente de Faraón. ¿Qué es un corregente?
Un corregente es una persona que tiene toda la potestad y que corrige o gobierna juntamente con, o se sienta juntamente en el trono con, para poder administrar, gobernar, presidir, eh, crear justicia o reinar. En este caso, en el caso de Joseph, cuando interpretó los sueños de Faraón respecto al sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, él recibió un honor muy, muy grande que ser el corregente de Faraón. El faraón le dijo, tú vas a poder gobernar sobre absolutamente todas las cosas y tendrás la máxima autoridad sobre todo. Que esta alusión hacia el Eterno, hacia Yeshua, la escritura dice también que Yeshua fue elevado hasta lo más alto, hasta lo más sumo, hasta lo más elevado que puede ser elevado alguien, y se le dio una autoridad para poder gobernar sobre pueblos, sobre naciones y sobre toda tribu y sobre toda lengua. Dice Génesis 41:14, entonces el faraón mandó llamar a Joseph y lo sacaron a prisa del calabozo y después de afeitarse vestidos, vino al faraón. La palabra hebrea que fue traducida como calabozo es bor y significa hoyo, pozo. Esto habla de la muerte del Mesías a favor del pueblo de Israel y del mundo gentil también. Quiere decir que todo el tiempo que Joseph estuvo eh, pagando o purgando una pena que no le correspondía, es una simbología también de la muerte y la sepultura de Yeshua. Pero así como dice que lo sacaron a prisa del calabozo a Joseph, asimismo, Yeshua fue levantado con poder también y se le dio un título de excelencia y de majestad en las alturas para que en el nombre de Yeshua se duele toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y también debajo de la tierra. Fíjense, la expresión lo sacaron. Habla de la resurrección como está escrito en Hechos 2:24, a quien Dios, Elohim, resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Esto es hablando respecto a Yeshua el Mesías. En Hechos 2:32 está escrito, a este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí les pongo una imagen de la tumba vacía de Yeshua. Dice, lo sacaron, o sea, eh, Joseph no salió por sí mismo de la cárcel, alguien lo tuvo que sacar. Yeshua igualmente de la muerte no se levantó por sí solo, perdón, por sí solo. La escritura dice que Elohim, que Dios fue quien resucitó a Yeshua y le devolvió la vida. Vamos a continuar acá. Dice una cuestión de unción y de autoridad. Entonces Joseph dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno solo. Dios ha anunciado al Faraón lo que él va a hacer. En Mateo 28, 18, 20 está escrito, y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí vemos cómo Joseph le está diciendo a Faraón que Dios ha anunciado todo lo que va a suceder, lo que va a venir a este mundo, y Joseph está actuando desde un punto de vista profético, ¿sí? Él está profetizando directamente al Faraón y le está enseñando un proceso de administración equitativo, que es el almacenaje del grano para los días malos que se van a aproximar, que son 7 años de, de escasez y después primero son los 7 años de abundancia, perdón, y después los 7 años de escasez. Entonces, pero aquí el punto a rescatar es que Joseph está tomando el rol de profeta. Yeshua también tomó el rol de profeta. Él dijo que toda autoridad le había sido dado en el cielo y en la tierra. Al ser un conocedor de las cosas divinas y celestiales y un conocedor de las cosas terrenales, eso lo hace directamente ser un profeta porque pudo anunciar y pudo predecir eventos que acontecieron posteriormente. Ahora vemos aquí cómo los hermanos de Joseph estuvieron en Egipto buscando sobrevivir 7 años de hambruna. Cuando pasaron el periodo de la abundancia, vino el tiempo de la escasez. Entonces los hermanos de Joseph, déjenme activar aquí, los hermanos de Joseph buscaron la manera de sobrevivir a todo ese tiempo de hambruna, porque dice la Torá que un gran hambre azotó toda la tierra. Pero todo estaba dentro del proceso de la voluntad del Eterno para que ellos pudieran subir a Egipto y obviamente buscar comida, pero el Eterno estaba dirigiendo un encuentro entre hermanos.
Recuerden que así como el Eterno permite que acontezcan ciertos problemas, ciertas dificultades, también Él trae siempre la solución. También Él siempre trae la reconciliación, la solución a los problemas, lo que parece ser algo muy, muy dañado, muy lastimado. Siempre el Eterno en su sabiduría lo corrige y lo restaura, que es lo más importante. Ahora dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en el ungido Ben Yosef, como está escrito en Isaías 11:1-2, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Yosef tenía la presencia del Espíritu de Dios y Dios lo estaba guiando en todo lo que tenía que realizar, cómo tratar a sus hermanos, cómo revelarle su identidad poco a poco. No iba a ser algo tan sencillo, sino que el proceso iba a ser lento, pero y lo más importante acá es que tenía la guianza del Espíritu de Dios. Así como Yeshua, poco a poco se fue manifestando y mostrando quién era él. Ahora, vamos a ver lo que Faraón le dice a Yosef. Dice, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente solamente en el trono yo seré mayor que tú. Es decir, que está diciendo Faraón que le está otorgando toda la autoridad y toda la potestad a José, a Joseph, de administrar a Egipto y de reinarlo como le parezca más justo y más correcto. Solamente yo seré mayor que tú. Y esta es una representación ya no de un Mesías sufriente o de un Mashiach ben Yosef, sino de un Mashiach ben David, un Mesías reinante. Aquí cambia completamente el rol. Ya no hablamos de José, el muchacho que sufría en el pozo, no hablamos ya más de José, el que estaba metido en el calabozo. Ahora hablamos de un José que es levantado, que es restaurado, que es devuelto su honor, que le es devuelta su integridad, pero sobre todo que tiene la autoridad sobre todos y que todos tienen que darle un homenaje y tienen que rendirle cierto respeto y admiración. En 1 Corintios 15, 27, 28 dice así, porque Dios, el Padre, ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies del Mesías, bajo de Yeshua. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Dice que Yeshua tiene autoridad sobre ángeles, sobre principados, sobre demonios, sobre humanos, sobre mortales, sobre astros, pero sobre quien no tiene autoridad es sobre el Padre, porque el Padre es quien le dio ese poder y esa autoridad. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto, a hablar de la divinidad del Mesías, porque Yeshua es la expresión de Dios, es la mano derecha, es su voluntad. Hay muchas formas como el Tanakh revela quién es Yeshua. Le llama el brazo de Adonai, el Malach Adonai, el ángel del Señor, el siervo del Señor, eh, la columna de fuego, etcétera. Hay el brazo del Eterno también le llama. Entonces hay muchas formas de encontrar a Yeshua en el Tanaj y esa es la razón por la cual entendemos que el Mesías es una parte de Hashem, es la parte visible, es la expresión visible de Dios. Dios como tal no puede ser visto porque es espíritu. Entonces se emplea de sí una imagen visible que le expresa, que le hace ver y que le hace manifestarse. Es aquel que estuvo con Abraham también en el encinar de Mamre, hablando con él y comiendo con él. Entonces, toda esta autoridad que ha recibido Yeshua proviene directamente del Padre, así como José obtuvo una autoridad totalmente que provenía directamente de Faraón. Ahora dice, todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Todo Egipto estaba sometido por completo a la autoridad y a la voluntad de Joseph. Dice, la ira de Dios permanece sobre el que no obedece al Mesías Yeshua, como está escrito en Juan 3, 35, 36. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece, ¿qué es obedecer? Vivir como Él, ser como Él, imitarle a Él. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira del Eterno permanece sobre él. Así como toda la gente de Egipto tenía que obedecer las órdenes de Joseph, asimismo nosotros no podemos decir que estamos bien con Dios o acercarnos a Dios si no obedecemos a Yeshua, que es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre así lo determinó, porque el Padre en su potestad así lo quiso, porque así fue predicho desde los días de la eternidad,
que el Hijo iba a ser la cabeza principal por sobre todas las cosas y el primogénito y el principado en todo. Entonces es algo que nosotros no podemos discutir, sino que es la voluntad del Eterno, que nosotros aprendamos de Yeshua y que nosotros obedezcamos sus instrucciones. Ahora vamos a Génesis 41-43, dice, lo hizo montar, hablando de Faraón, a José, lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él Abrej, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Abrej es una palabra compuesta de Ab, que significa padre, y Rej, que significa rey, o inclinarse ante él. Es decir, que cuando la gente miraba a José, lo miraban como un padre rey, como una expresión directa de Faraón, aquel que tiene toda la autoridad y todo el dominio porque Faraón se lo ha dado. Ahora comparémoslo con Yeshua porque dijimos que esta parasha era de paralelismos. En Filipenses 2, 10, 11 está escrito, para que en el nombre de Yeshua, que es nuestro Abraj, por así decirlo, nuestro Padre Rey, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Por qué para gloria es Padre? Porque aunque nos doblamos las rodillas en el nombre de Yeshua, lo hacemos para glorificar a aquel que es el Padre y es quien ha enviado a Yeshua a pagar el precio de nuestros pecados. Ahora acá nos dice también en el 41-45, dice, y Faraón llamó a Yosef por el nombre de Safnat Paneah. Fíjense qué nombre tan curioso, tan fácil que llamarle Yosef, que significa añadidura, y no, Faraón en Egipto le pone Safnat Paneah. Y le dio por mujer a Osnat, otras versiones dicen a Asenet, hija de Potifará o de Potifar, porque depende de la versión que lean, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. Fíjense nada más las cosas que le ocurrieron a Yosef. Número uno, fue bien recibido en tierra extraña. Ni siquiera en su tierra, entre sus hermanos era querido, ni entre los hebreos era querido, pero entre los egipcios era bien querido, era amado. Pero le cambian el nombre, se lo ponen como Safnat Paneah y otra, y le entregan por mujer a Osnat, una mujer que no era del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, literalmente es como que intentaron borrar su identidad hebrea. Y digo intentaron borrarla porque lo disfrazaron de otra forma, lo vistieron de otra forma, lo maquillaron distinto, le cambiaron el nombre, etcétera. Pero muy dentro, él sabía que él era Joseph ben Jacob, José, el hijo de Jacob, Ibrí, el hebreo. Ahora, cuando José fue reconocido como Señor en el mundo gentil, le cambiaron su nombre de hebreo a uno gentil. Eso es algo muy preciso que le ocurrió también a Yeshua HaMashiach. Su nombre Yeshua HaMashiach en hebreo significa salvación, el que trae la salvación. Pero en el mundo general, en el mundo occidental y en el mundo general en todo, se le conoce como Jesús o como Jesucristo. No es un nombre blasfemo decir Jesús como mucha gente trata de enseñar. Y me da pena que la gente en risas hebreas a veces enseña que Jesús es un nombre blasfemo. No lo es una transliteración de Yeshua al latín Yosos, y hoy Jesús pasado al inglés, Jesus, y luego pasado al español como Jesús. Pero el punto es que se ha ido descontextualizando su identidad debido al cambio de nombre. Y mucha gente ignora que el nombre original de Jesús, de Jesucristo, es Yeshua. Y que en el hebreo sí tiene un significado mucho más profundo de cómo lo podemos conocer como Jesús. Porque en el hebreo no solamente conocemos su verdadero significado, sino que se rescata una vez más cuál es su identidad y cuál es su verdadero propósito. Ahora, dice acá, Joseph tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, el rey de Egipto. Presentarse ante Faraón es comenzar su trabajo como gobernador, o sea, comenzar a gobernar, comenzar a hacer sus funciones reales. En Lucas 3:23 está escrito, y cuando comenzó su ministerio, o sea, su servicio, dice, Yeshua mismo tenía unos 30 años. Ambos tenían la misma edad cuando comenzaron a servir a diferentes reyes. Dice acá, así Joseph almacenó grano en gran abundancia como arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. La cosecha que hizo José, en los tiempos de las vacas abundantes fue tan grande que ya ni siquiera había lugar donde almacenar tanto grano. Esto simboliza la gran cosecha de almas que van a ser cosechadas por el Mesías, por Yeshua en el mundo gentil. Así está escrito en el libro de Apocalipsis en Revelación 7, 9, 10 y dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación
pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al Cordero. Tal parece que hubieran como dos salvadores acá, pero no. Dice a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero, porque el Cordero es su expresión visible, es aquel que está siempre delante del trono. ¿Entienden? Entonces acá vemos cómo así como José recogió una cantidad grande de granos, así Yeshua cuando sea el tiempo que él venga, miles de personas resucitarán porque son los que han tenido fe en su nombre. Ahora, el alma de Yosef se angustió por sus hermanos. ¿Por qué se angustió? Porque los miraba que sufrían de hambre y porque los miraba al mismo tiempo que estaban, en cierto modo, arrepentidos por lo que le habían hecho a él. Dice Isaías 53:11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Pensamos en este versículo siempre generalmente en la persona de Yeshua, pero también apliquémoslo un poquito a lo que hacía José y dice, por su conocimiento, es decir, por ser un profeta, por ser un hombre justo, mi siervo justificará a muchos. Es decir, fue un proveedor para sus hermanos y cargará las iniquidades de ellos. Es decir, resolvió el problema de sus hermanos que no tenían alimento. Ahora, veamos Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Esta profecía de Yeshua nos indica que no todas las personas a veces quieren la protección del Eterno, aunque Yeshua está todo el tiempo ofreciendo la salvación, siempre van a haber personas que totalmente rechazan el recibir la ayuda y la provisión de parte del Eterno. Dice Génesis 42:30, el hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Este es un reporte que los hermanos de Yosef llevaron ante su padre Jacob, que cómo nos había tratado el hombre de allá de la tierra, o sea, de Egipto. Así, asimismo, en esta misma actitud, sienten los judíos por el trato del mundo cristiano. Los cristianos son los que peor han tratado al pueblo judío durante los últimos 2000 años. El judío piensa, fíjense nada más, el judío piensa que Jesucristo le odia. Es el nombre, en el nombre de Jesús se ha cometido tantas cosas atroces contra los judíos. Cuando hablo que los cristianos han cometido las peores barbaries contra el pueblo judío, no hablo del cristianismo en general, sino hablo especialmente pues, del catolicismo. Por ejemplo, en las cruzadas vieron muy perjudicados a los judíos. En la Santa Inquisición se vieron muy perjudicados a los judíos. El catolicismo guardó un completo silencio durante el holocausto nazi. Entonces, ellos cuando escuchan el nombre de Jesucristo se asustan tanto, aunque sea Yeshua o Jesucristo se asustan, porque bajo ese nombre o bajo la fe en ese nombre es que ellos han sido maltratados, perseguidos y asediados por tanto tiempo. Aunque debo reconocer que hay grandes comunidades cristianas, evangélicas, protestantes, que aman al pueblo judío, que oran por el pueblo judío, que cumplen la misma, el mandamiento que dice orar por la paz de Jerusalén y que sienten una gran admiración y respeto por el pueblo de Israel. Yo me formé en una denominación cristiana donde se me enseñaba mucho el amor a Israel. No, jamás tuve problemas con la famosa teología del reemplazo porque nunca me la enseñaron. Al contrario, siempre nos dijeron que el Eterno tenía un plan especial y único y sagrado para el pueblo judío. Y nos enseñaron siempre a orar por el pueblo judío. Me acuerdo que hacíamos ciertas vigilias de oración y orábamos especialmente por Jerusalén y diferentes partes, ciudades del pueblo de Israel. Orábamos por los judíos en la diáspora. Orábamos por las tribus de Israel dispersas sin entender que nosotros somos el cumplimiento de ese plan, que somos esas ovejas que estamos dispersas por el mundo, y orábamos por un pueblo judío sin pensar que nosotros somos parte del pueblo de Israel, pero que ahora estamos injertados por medio de la fe de nuestro amado Salvador, Yeshua HaMashiach. Entonces, a veces les digo, el judío tiene tanto pavor a que le hablen de Jesús, porque ellos piensan que cómo puedes hablar tú de Yeshua siendo que en ese nombre se les hizo tanto daño a ellos, pero ellos no entienden de que hay un gran número de personas cristianas que aman realmente y que respetan mucho al pueblo judío. A ver, me lancé una más. Dice, cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenía en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra, se inclinaron en reverencia. Fíjense, aquí se cumple el primer sueño que había tenido José acerca de sus hermanos. La parasha pasada lo vimos ese sueño.
Y fue una de las causas por las cuales lo odiaban y lo despreciaban, porque soñó que los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia el manojo de él. Fíjense nada más, cómo todos los sueños en algún momento en José se le fueron cumpliendo como una señal de que realmente él es un profeta de parte del Eterno. Algún día todo Israel también se inclinará delante del Hijo del Hombre. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean es que así como los hermanos de Yosef lo aborrecieron, lo despreciaron, lo consideraron poco, le dijeron, ¿cómo nosotros nos vamos a humillar ante ti y postrarnos ante ti? Jamás. Y le hicieron tanto daño. Asimismo, el pueblo judío que tanto ha despreciado, odiado y rechazado a Yeshua, al final de todos los tiempos se inclinarán y dice él, me mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Es maravilloso cómo esta parasha nos enseña también cómo en algún tiempo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío, todas las 12 tribus de Israel se reunirán y se postrarán delante de Yeshua y le reconocerán como lo que él es, Rey y Mesías. Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi Señor hablándole a José? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos, y aquí somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Una copa que Joseph había puesto en el saco de su hermano Benjamín y que los habían descubierto y que ellos no habían robado, simplemente José la había puesto para poder traerlos de regreso hacia él, hacia su presencia y hablar directamente con ellos acerca de esto. Pero fíjese lo que aquí la declaración de Judá que hace, dice, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Aquí hay un reconocimiento de pecado y ellos no robaron la copa. Ellos no le habían robado absolutamente nada. Joseph había mandado que su copa real de oro la pusieran en el saco de Benjamín, de su hermanito menor, para el propósito de culparlos y poderlos traer a su presencia para juzgarlos y hablar con ellos. Pero cuando Judá reconoce el pecado, uno se pregunta, ¿por qué reconoce a Judá el pecado si realmente ellos no robaron absolutamente nada? Todo el tiempo se comportaron con honestidad. Judá está hablando, dice, Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos porque él está reconociendo el pecado de haber vendido a su propio hermano Joseph. La iniquidad de la cual Judá habla no es el robo de la copa, puesto que eran inocentes, sino que habían hecho, lo que habían hecho con Joseph. Es un arrepentimiento total. Es aquí cuando José se da cuenta que sus hermanos realmente están arrepentidos de corazón de todo lo que le hicieron, de cómo lo trataron y que ellos delante de Dios se sienten completamente culpables. Esto es lo que conocemos el proceso de la teshuva. La teshuva es el arrepentimiento y el arrepentimiento no son solamente palabras, una simple oración. Arrepentimiento es un cambiar de actitud por completo, es renovar el pensamiento, es renovar el corazón y volver a pedir perdón en un punto de decir, le he ofendido al Padre y quiero hacer lo que su voluntad dice y lo que su voluntad me ordena. Esa es la verdadera teshuva. Este es el momento crucial de toda la historia de Yosef y lo que hemos estado tratando en la parasha pasada y en esta, cuando Judá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano. ¿Y qué le dice esto con relación a Yeshua? Cuando el pueblo judío reconozca su grave error de haber negado a Yeshua, él se dará a conocer. Y de eso hablaremos más adelante en la próxima parasha. Cuando Judá reconoce su pecado y se lo expresa a Yosef, entonces Yosef sabe que es el tiempo de revelar su identidad a sus hermanos y decirles, Ani Yosef, yo soy su hermano Yosef. Pero eso lo vamos a ver en la parasha siguiente. Porque asimismo como Judá reconoció su pecado y entonces Yosef sabía que era el tiempo de prepararlos emocional y espiritualmente para revelar su identidad y darse a conocer, así Yeshua, cuando el pueblo de Judá, el pueblo judío, lo esté reconociendo más y más, entonces va a ser el tiempo para que se pueda revelar y se pueda manifestar desde los cielos y pueda venir por segunda ocasión. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente parashá, si el Eterno lo permite. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Que tengan un Shabbat bendecido y nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom a todos.